es Berta Valderas de López y soy psicóloga de profesión. Como parte de la conferencia virtual de mujeres, se me ha pedido que hable sobre la autosuficiencia emocional, sobre la depresión y la ansiedad. La hermana Sayili Montoya habló cómo estos dos síntomas de inestabilidad emocional se manifiestan en niños y adolescentes. Ahora toca el turno de hablar cómo estas afectan a los adultos. No importa lo oscuro del pasado, siempre tendrás un futuro inmaculado. Depresión, ansiedad, ¿qué con la pandemia? La pandemia es un disparador. Es un evento inesperado y grave que hace que se manifiesten situaciones en nuestro interior que nos producen temor, ansiedad o inclusive depresión. Pero estas no son las únicas cosas que podrían alterar nuestra inestabilidad emocional. Hay ejemplos de estresores graves, desastres naturales, enfermedades graves recién diagnosticadas, el desempleo, los problemas económicos, las muertes inesperadas, los asaltos, los secuestros, extorsiones, abusos sexuales, la pandemia, por supuesto, adicciones, los divorcios, las separaciones, infidelidad, etc. Toda nueva situación será un disparador, es decir, un nuevo motivo de estrés para la persona. Para poder comprender mejor de lo que estamos hablando, hablemos sobre qué significa la depresión o cómo es la ansiedad, porque igual yo no sé qué son, nada más las he escuchado, no sé cuáles son sus manifestaciones y es posible que yo las padezca y ni cuenta me esté dando. Voy a hablar de la depresión y de la ansiedad como si fuera en primera persona. Hola, me llamo depresión. Llevamos ya tiempo conviviendo, pues he hecho de tu cuerpo mi hogar. Desde que llegué, te lo he quitado todo. He ido acabando con tus relaciones, tus intereses y tu energía. Sé que me odias porque te estoy consumiendo día a día, pero has de saber que no estoy aquí para hacerte daño, sino para hacerte consciente. Mi presencia te indica que necesitas hacer un cambio y que ibas por el camino equivocado. Mi compañía duele porque precisa del dolor para hacerme oír, porque cuando los mensajes fueron sutiles no te percataste. No estoy aquí para destruir tu vida, sino para impulsarte a construir una mejor. Por ello, y aunque confesártelo suponga mi desaparición, has de saber que existen formas de ganarme la batalla. Soy un rival duro, pero no invencible. Ahora hablaré sobre la ansiedad. Hola, soy la ansiedad. No te asustes, vengo en son de paz. Por cierto, ¿por qué te asustas tanto ante mi presencia? No estoy aquí para hacerte daño, mucho menos para volverte loco. Creo que ya he demostrado, cada vez que llego a tu cuerpo, hago un relajo y te asusto, pero al final del día no te he ni matado ni tampoco te has vuelto loco. La verdad es que aparezco y te hago sentir todo eso porque no había logrado encontrar otra manera de hacerme escuchar por ti. Estabas tan ocupado tratando de ser exitoso, productivo y de demostrarle a los demás que eras digno de ser amado, que nunca escuchabas mis pequeñas señales. ¿Recuerdas esa vez que te dio un dolor de cabeza? ¿O cuando tuviste insomnio por más de 2 días? ¿O qué tal esa vez que sin razón aparente te soltaste llorando? Bueno, pues todas esas veces era yo tratando de que me escucharas, pero no lo hiciste. Seguiste con tu ritmo de vida, seguiste con tu misma manera de pensar. Entonces intenté algo más fuerte
Hice que te temblara el ojo, que se te taparan los oídos y que te sudaran las manos. Pero tampoco me quisiste escuchar. Necesitas crear cambios muy profundos dentro de ti, pues por alguna razón, en realidad no estás disfrutando de la vida y no te sientes pleno. Por eso yo estoy aquí, para ayudarte a recuperar esa plenitud que vive dentro de ti. Y para lograrlo tendrás que deshacerte de lo que te impide contactarla. Bien, esta podría ser una forma graciosa de presentar dos síntomas por demás graves y que a veces se manifiestan cuando viene un estresor. Cuando esto sucede, pues es normal. Hay un estresor que no estaba y que me hace sentir este tipo de emociones. Si yo me siento un momento a reflexionar y a meditar sobre cuáles son las cosas que me están disparando esto, entenderé que puede ser la pandemia, que puede ser algún otro tipo de estresor como ya leí antes, pero eso va a pasar. La diferencia que hay entre una depresión o una ansiedad patológica estriba en que yo la sienta constantemente, como una situación crónica en mi vida. Ese tipo de sintomatología que hay que atender. Nuestro cuerpo nos habla. Recuerden que nosotros tenemos una energía vital. Es nuestra naturaleza divina, ese espíritu que está dentro de nosotros y que a veces no tiene manera de manifestarse o de hacerse escuchar más que con aquella quieta y callada voz que tenemos dentro de nosotros. Pero cuando no les hacemos caso, entonces tiene que aumentar o hacerse valer a través de una sensación más fuerte, como explicamos ahorita con estas dos lecturas. A esto se le llama comunicación intrapersonal. Es como yo me comunico con ese ser divino que tengo dentro. Cuando yo escucho a veces esa quieta y delicada voz que me dice, no, no es por ahí. O sabes qué, necesitas hacer algo. No le hago caso. Entonces, tiene que hacer uso de emociones o sensaciones más fuertes para que yo pueda hacerle caso. Hablando de un estresor que estamos padeciendo todo el mundo, es el COVID, esta pandemia que no esperábamos o que nunca habíamos experimentado así. El COVID me proporciona una oportunidad para probar y experimentar con la palabra, dice el elder Bernard. Recientemente él nos instruyó diciendo, los tiempos difíciles ponen en evidencia no solo las deficiencias en la preparación temporal, también ponen al descubierto las enfermedades espirituales de la indiferencia y la autocomplacencia, mostrando sus efectos más perjudiciales. Para entender mejor esto, él dice que recientemente de los temblores que tuvieron o padecieron en Utah, ellos pudieron aprender al probar, examinar y escudriñar con la palabra de Dios. Cuando esto ocurre, ellos van y checan su almacén familiar, porque a través de los tiempos hemos escuchado de nuestras autoridades muchas enseñanzas con respecto a ser prevenidos. El que está preparado no temerá. Y entonces ellos revisan su almacén familiar y él comenta de manera graciosa que sí pudieron ver que algunas cosas estaban en buen estado y sí les iban a servir para seguir protegiéndose, y se sintieron complacidos de saber que habían seguido las instrucciones de las autoridades, pero también aprendieron que había otras cosas que habían sido descuidadas y entonces no querían abrirlas por no despertar una pandemia adicional a la que ya tenemos. Ellos pudieron aprender acerca de sus deficiencias en la preparación temporal, pero continúa diciendo sobre el descubrimiento o poner al descubierto las enfermedades espirituales de la indiferencia y la autocomplacencia. La indiferencia es hacer oídos sordos de los consejos de Dios y entonces
al no probar, examinar y escudriñar cuando vienen tiempos difíciles, se acentúan mis problemas emocionales, no soy autosuficiente emocionalmente y entonces se presentan con mayor fuerza la ansiedad y la depresión. Recientemente di una charla con los jóvenes de uno de los barrios de mi estaca y entonces uno de los jóvenes preguntó qué significa autocomplacencia y yo encontré la definición de autocomplacencia como lo siguiente: es un impulso inconsciente para evitar tu propio dolor, evitando así el crecimiento y el desarrollo espiritual o emocional. Entonces, es un impulso inconsciente de evitar mi propio dolor, evitando así el crecimiento y el desarrollo. Entonces, a veces tenemos situaciones en el pasado que no hemos resuelto y no lo resolvemos porque me sacaría de mi zona de confort. El recordar una situación que yo no he resuelto haría que se despertara la ansiedad y la depresión, y yo lo que quiero es que se hagan a un lado. Pero cuando nosotros evitamos confrontar, están permaneciendo dentro de mi cabeza, enquistándose, o de mi corazón, emociones o pensamientos, ideas o resentimientos que no me van a hacer feliz. Y por esa razón, mi naturaleza divina me lo hace ver de una forma cada vez más fuerte, para que yo no sea indiferente ni autocomplaciente, que podamos aprovechar las oportunidades que tendremos para poder atender y enfrentar las cosas que he dejado de lado. Quisiera compartir con ustedes una escritura que nos permite comprender un poco de por qué razón a veces no alcanzamos la felicidad que estamos buscando. Se encuentra en Alma 41:11. De hecho, es una de mis escrituras favoritas porque me ayudan a comprender las razones por las cuales mis pacientes o clientes vienen a terapia, y entonces ellos pueden comprender en cuál de las dos cosas están ellos fallando o tienen que poner atención para poder solucionar sus problemas emocionales y encontrar la felicidad. Alma 41:11 dice: y así, hijo mío, todos los hombres que se hallan en un estado natural, o más bien diría en un estado carnal, que siguiendo el discurso de Elder Bernard sería indiferente o autocomplaciente, ¿sí? Están en la hiel de la amargura y en las ligaduras de la iniquidad. Él sigue, en la escritura menciona, se encuentran sin Dios. Al no hacer caso de las cosas que se nos enseñan, pues el espíritu se ofende y nos quedamos sin Dios. Y han obrado en contra de la naturaleza de Dios, porque ellos esperan que seamos obedientes, que ejerzamos nuestra fe y que hagamos lo que se nos sugiere hacer para cuidarnos y protegernos. ¿Recuerdan esta escritura que dice que Dios desea cubrirnos como una gallina cuida a sus polluelos, pero no quisiste? Entonces dice que esto, por tanto, se hallan en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad. Entonces son dos cosas: o estoy amargado o me encuentro dentro de las ligaduras de la iniquidad, pecados o situaciones que yo no he resuelto en el pasado. El Elder Bernard dice que no tenemos por qué traer cargando esas cosas, que las arreglemos, que las dejemos en el pasado, porque no nos hacen ningún bien y no nos hacen disfrutar el presente. Esto es contrario a la felicidad. Cuando hablamos de depresión y ansiedad, sabemos que la depresión es mucho del pasado, es exceso de pasado. Yo traigo cargando situaciones que debería de dejar ya porque no me hacen ningún bien. Y la ansiedad es exceso de futuro. Siempre estoy preocupado, ¿qué dirán de mí? Voy a fallar, me iré a casar, iré a tener hijos, mira cómo les va a ir a ellos en el futuro. Siempre me estoy preocupando y entonces me altero y tengo muchos nervios, y eso hace que me paralice, que no tenga motivación y entonces que no me encargue de mi propia vida. A eso se refiere con la autocomplacencia. Evitar el dolor, evitar confrontar cosas que debería yo de confrontar
para que pudiera desarrollarme y pudiera tener crecimiento. Las dos palabras que quiero resaltar de esta escritura es amargura. ¿Qué es la amargura? Acuérdense que si no sabemos o no lo tenemos presente, pudiéramos estar nosotros incurriendo en estas debilidades y entonces pues le podemos dar explicación de por qué razón mi esencia divina me tiene que mandar emociones y sensaciones más fuertes para que yo las haga conscientes. Amargura. Son sentimientos duraderos de frustración, de celos, de envidia, de resentimiento y de tristeza patológica. Es decir, que yo tengo tiempo cargando con esto y no hago algo para deshacerme de ellos. La otra es estar en las ligaduras de la iniquidad. Designa maldad, perversidad, abuso, gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la religión. ¿Cómo podemos comprender mejor esto o aplicarlos a nuestra propia vida? Piensen cómo es una persona amargada. La persona amargada siempre está enojada, siempre está molesta, parece que cuando alguien está hablando, él se siente ofendido porque piensa que están hablando de él, se aísla, no tiene buenas relaciones interpersonales porque no tiene confianza. Y entonces eso le genera energía negativa, enojo, frustración. Y cuando esta persona tiene mucho tiempo padeciendo este tipo de sentimientos, pues entonces siempre está molesto. Y entonces a la menor provocación, al menor estrés, algún comentario, alguna amonestación, alguna cosa, la persona estalla, y entonces puede comportarse con perversidad o puede abusar y responder de manera inapropiada con actos contrarios a la moral, a la justicia. Podemos ser injustos con las demás personas, o sea, tratarlos con desdén, con desvalorización, como una forma de sacar la energía negativa que yo traigo de esa amargura. Hay otra escritura que se correlaciona mucho con esta, se encuentra en Santiago 3:14 y en 4:12, que dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hay quienes se justifican diciendo que no tienen ese tipo de situaciones. Dice aquí, no mientas contra la verdad. Si sentimos ese enojo, si sentimos esa frustración, celos, envidia o resentimiento, a eso se está refiriendo. Cuando no debemos, la escritura menciona, no seas sabio en tu propia prudencia. A eso se refiere, que yo tengo una manera de pensar o una sabiduría personal y entonces normo mi vida con esa sabiduría, pero la escritura dice que no es una sabiduría que venga de lo alto. Y si no viene de lo alto, entonces asciende de un nivel inferior a mi capacidad como hijo de Dios. Continúa diciendo la escritura, porque donde hay celos y contención, acuérdense que el amargo siempre está contencioso, siempre está a la defensiva, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando una persona está deprimida o una persona está ansiosa, genera mucha energía, pero no energía buena, es energía negativa, y entonces a la menor provocación va a estallar, es como un cuerpo espín, ¿sí? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense la palabra incertidumbre, ¿no le suena a la ansiedad? La ansiedad es miedo por el futuro, incertidumbre, o sea, no sabe lo que va a pasar y está nervioso. Atrás dice, ¿cómo dice? Perturbación. La perturbación la provoca la depresión. Sí, siempre estoy perturbado, estoy triste, estoy frustrado, etc. Todos conocemos al profeta José Smith como el primer profeta de esta dispensación y el instrumento del Señor en la restauración del Señor. Pero, ¿qué es lo que el Señor restauró mediante este profeta? Entre todas las cosas que mencionó el elder Dylan H. Oaks en su discurso La milagrosa misión del profeta José Smith, él incluye
esto que aprendemos de él. El conocimiento sobre la relación que hay entre las tres fuentes de verdad sobre el hombre y el universo, que son la ciencia, las escrituras y la revelación continua. Siempre que voy a dar algún mensaje o se me pide dar alguna información por este medio, o sea, en alguna clase o en alguna presentación o en esta ocasión, en esta conferencia virtual, siempre trato de ser muy cuidadosa en lo que enseño y siempre procuro buscar de la ciencia, de las escrituras y de la revelación continua esa correlación, de manera que no haya manera de enseñar algo que no sea aceptado por Dios. Es para mí una bendición saber que gracias a la restauración del Evangelio y profetas modernos podemos comprobar las verdades que se van descubriendo a través de la ciencia. Después de todo, Brigham Young dijo que la ciencia y la religión tenían un mismo objetivo, que era buscar la verdad, pero que la ciencia estaba en pañales. Pero a través del tiempo, la ciencia va aprendiendo a través de ensayo y error, y probando hasta que se acercan a tal grado a la verdad que después puede ser confirmada a través de la revelación y a través de las escrituras. Ejemplos de estos podrían ser, por ejemplo, la palabra de sabiduría, la atención a las adicciones y el funcionamiento del cerebro, entre muchas otras. Todas las cosas pueden ser confirmadas por el Señor a través de la conjugación o a través de la relación entre estas tres fuentes de información. Hablando de la palabra de sabiduría, en la época del profeta José Smith sabemos que los doctores de la época, que eran los ilustrados en aquel entonces, pues aconsejaban que masticaran tabaco o que tomaran un alcohol después de las comidas para ayudar a la digestión o para la circulación, o que el tabaco, el alcohol, el café, para tranquilizarse o para ayudar a la circulación. Ahora sabemos, después de muchos años de investigación de la ciencia, ha tenido que cambiar sus hipótesis porque han descubierto que precisamente estas sustancias son dañinas para el cuerpo físico, pero no solamente para el cuerpo físico. Nuestras autoridades nos hablan de cómo perdemos el espíritu también, porque al estar en contra de lo que es una verdad, estamos manifestando a través de nuestro albedrío que no quiero ser obediente o que no quiero seguir las instrucciones de nuestros líderes. El espíritu se ofende y se retira y el hombre se queda solo. Y entonces, otra cosa que podemos aprender sobre cómo atacar o cómo ayudar a las personas a zafarse de las cadenas de las adicciones son los siguientes. Anteriormente, la ciencia sacaba de la fórmula o sacaba de la ecuación al ser divino, o sea, a Dios o la naturaleza, como ellos le llamaran, pensando que ellos solos, con la pura ciencia, con la pura experiencia, podían ayudar a la persona. Cuando pasa el tiempo se dan cuenta, porque han observado y se repite el fenómeno, que las personas que creen en un ser supremo tienen más fuerza, tienen más fortaleza para dejar las adicciones. Comprobando con esto que cuando las personas logran accesar a una evolución más de su cerebro, teniendo fe en un ser supremo, la persona puede adquirir fortaleza, habilidades y dones que le permiten, con el albedrío que tienen y siendo su propio agente, con la ayuda de Dios, zafarse de las adicciones. ¿Sí? Aquí vemos otra vez la correlación de estas cosas. Y la última es el funcionamiento del cerebro. Recientemente, o más que recientemente, tenemos realmente muy poco tiempo del estudio de cómo se funciona el cerebro, hablando de otras filosofías o de otras materias de cómo funciona el cuerpo humano. El funcionamiento del cerebro es relativamente nuevo, pero me encanta saber cómo las escrituras tienen mucha evidencia de que el Señor nos habla a través de esa inteligencia que nos has dado, y esa inteligencia se encuentra en ese órgano tan hermoso y tan
tan desconocido todavía en sus funciones, que es el cerebro. Antes de pasar, quisiera compartirles lo que ahora pienso con respecto a lo aprendido, o comprendo mejor lo que quiere decir: toda verdad es comprendida dentro de un gran conjunto. ¿Sí? Sabemos que si vamos a las Escrituras, el Señor nos habla a través de ellas, y si escuchamos fielmente las instrucciones de nuestros líderes y la revelación moderna y nuestra revelación personal cuando oramos pidiendo ayuda, el Señor nos responde y aclara nuestras dudas. Pero podemos hacer uso de la ciencia, que utiliza el método científico y que debe de pasar por 4 filtros. Estos son: que debe observarse el fenómeno, que debe repetirse el fenómeno, que se pueda medir y se pueda cuantificar. Si cualquier cosa que ellos están investigando no pasa por estos 4 filtros, entonces podemos dudar o podemos pensar que todavía hay cosas por descubrir para poder aseverar que una situación es verdadera. Me encanta ver cómo lo que nos enseñan nuestras autoridades cuando nos dicen que oremos, que vayamos a las Escrituras, que experimentemos con la palabra, va a dar esos frutos. Para mí pasa por esos 4 filtros, por eso es verdadero, porque no solamente Dios lo ha dicho, sino porque se puede observar. Cuando una persona ora, ayuna, lee las Escrituras, guarda los mandamientos, se puede observar y se puede repetir en todas las personas que que siguen ese mismo caminito. Las personas cambian, se fortalecen y se ilumina su entendimiento y pueden salir adelante. Este fenómeno se observa, se repite, se puede medir y se puede cuantificar. ¿Cuántas veces una persona, los misioneros predican el evangelio, y cuando una persona se bautiza, empieza a leer y empieza a orar y se puede empezar a ver la luz en esa persona y deja atrás su vida pecaminosa y va en pos de una mejor? Esto pasa por esos filtros, por eso esa relación entre estas 3 cosas puede darnos evidencia de que puede fortalecer nuestro conocimiento y saber que estamos en lo correcto. Hablando del funcionamiento del cerebro que tiene que ver con que yo esté bien emocionalmente, podemos ver que nosotros tenemos un cerebro perfecto y está dividido en 3 partes. Dice: los seres humanos tenemos un sistema de procesamiento de la información, o sea, el cerebro humano. No procesa alimentos como el digestivo, procesa información, y lo hace a través de estos 3 partes del cerebro. El cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que se forma, es muy reactivo, es el encargado de la supervivencia, de los ciclos de atención, del sueño y de la actividad física. ¿Sí? El siguiente cerebro se llama el cerebro emocional o límbico. Es el encargado de la motivación, de la cooperación, el manejo del estrés y de las emociones. Estos 2 cerebros están muy juntos, se comunican, tienen mucha comunicación neuronal entre ellos. Por eso son tan reactivos ambos. Estos 2 cerebros, el emotivo nada más siente, y el reactivo, que es el reptiliano, nada más reacciona, ¿sí? O sea, son muy reactivos ambos. Pero tenemos un cerebro más perfecto, que es el cerebro humano. Estos otros 2 cerebros que mencioné primeramente los compartimos con los animales, como que reaccionamos y sentimos igual que los animales. Pero Dios, para hacernos diferentes y ser la criatura más perfecta para Él, nos dio un cerebro que piensa y resuelve problemas. Es ese cerebro que menciono yo de una forma más técnica, que es un sistema de procesamiento de la información. Este cerebro es intrínseco, es decir, que nacemos con él, y está diseñado fisiológicamente para procesar la información para una salud mental o emocional. Al procesar nuestras experiencias, va a extraer nutrientes y va a desechar lo que no nos sirve para mantenernos con salud. Por medio de estos sistemas, las experiencias a lo largo de nuestra vida son regularmente procesadas a estados adaptativos, donde se almacena la información que después el cerebro va a procesar en neuroredes de memoria. Estas neuroredes es
Una neurona, otra neurona que se juntan porque tienen información similar y se complementan unas a otras. Entonces se forman neuroredes de memoria. Para cuando yo tengo una nueva información, se encienden las otras para, acuérdate que ya nos habían enseñado esta parte, ahora entiendo a qué se refería, y entonces hacen neuroredes de memorias. Esa información empieza a procesarse y a darme mayor conocimiento para funcionar bien. El problema, hermanos, es que cuando nosotros tenemos experiencias muy fuertes, tanto en la niñez como en la adolescencia, estas forman también neuroredes de memoria, pero cuando no se pueden procesar porque son demasiado fuertes. Y son fuertes porque no tengo conocimiento previo. Les voy a dar un ejemplo. Una niña de 3 o 4 añitos que de repente es por ahí abusada sexualmente. Esta chiquita nunca ha tenido conocimiento previo de la sexualidad, ni de ver al cuerpo desnudo o que la toquen en partes en donde ella se siente incómoda. Esa es una experiencia nueva, es una experiencia muy fuerte porque es nueva, ¿cómo se llama? No la puede procesar porque no hay información en el cerebro humano que apenas está aprendiendo. Acuérdense, tiene 4 o 5 añitos. Esa experiencia se va a quedar almacenada, ya sea en el cerebro verde o en el cerebro rosa, que es el emotivo o el reactivo, y en espera de que la chiquita crezca y obtenga conocimiento, y en su momento va a salir. Y va a salir en emoción o en sensación, hermanos, porque acuérdense que está guardadita en una neurored de memoria, pero en los cerebros bajos. Cuando nosotros tenemos neuroredes de memoria traumática, la persona es muy reactiva. La persona puede desarrollar emociones o sensaciones perturbadoras como la depresión y la ansiedad. ¿Se acuerdan lo que dijo Edmund Bernard? Que los tiempos difíciles ponen al descubierto las enfermedades. Las he sentido en su momento. Vemos a los niños que se comen las uñas, o los niños que se apartan mucho, o no conviven, o son muy tímidos. Esas son experiencias que están asimiladas en los cerebros bajos, que son reactivos o que sienten emociones perturbadoras. Y como no tienen información en su cerebro humano, que es el que les permite procesar, necesitamos con el tiempo tocar, sacarlas de donde están para enfrentarlas y sacarlas. A esas heridas o a esas experiencias que se registran en estas neuroredes de memoria traumática se les llama trauma o herida invisible. Las neuroredes de memoria, ya sean las buenas, las del aprendizaje o las que no han sido procesadas, son la base de la percepción, de la actitud, el comportamiento y de la personalidad del ser humano, o sea, de la salud emocional o de la patología emocional. Porque si yo tengo neuroredes de memoria traumática en los cerebros bajos, estos no procesan. Acuérdense que nada más sienten y reaccionan. Y tienen que esperar a que el conocimiento que vaya adquiriendo el cerebro humano, que es el que evoluciona y el que recibe la información para procesar, tenga el suficiente conocimiento para hacerlo. Pero cuando yo ignoro esas emociones o sensaciones y no quiero tocar los recuerdos perturbadores, es autocomplacencia. Acuérdense que significaba que yo evito el dolor, evito la confrontación y entonces se quedan adentro haciendo estragos. Entonces se van acumulando, es como un sartén que no la ve bien y se le pega y se le pega y se le pega el cochambre y luego resulta que cuando cocino ahí no se le pega nada. Es muy parecido a lo que pasa con nuestro cerebro. ¿Sí? Trauma no tratado resulta en hiperactivación física, emocional y espiritual. Está dando síntomas, ¿se acuerdan de la ansiedad y la depresión? Que tienen que hacerse cada vez más fuertes para que tú hagas algo, porque te está diciendo que el camino que estás llevando así enojona, medio neuroticona, medio amargosa, está produciéndote problemas interpersonales, te está produciendo no aprender porque te evades, porque aquel no te cayó bien, porque desconfías del maestro o desconfías de la persona que se te acerca para ofrecerte tu ayuda.
yo percibo de manera equivocada. Esto causa un desbalance en el sistema del procesamiento de la información y entonces empiezo a percibir y mi actitud no es la adecuada ni adaptativa, mi comportamiento, yo voy a una fiesta y no me ubico, o sea, que como que no me siento bien, cuando yo debería sentirme bien, soy un joven, soy una niña, soy un adulto que quiere, si va a una fiesta debería disfrutar, ¿sí? Dice que el trauma lo que hace es que el cerebro bajo, estamos hablando de los dos cerebros, el límbico y el reptiliano, se quedan vigilantes y siempre están buscando al enemigo, siempre están predispuestos, hermanos. El cerebro bajo se queda vigilante y siempre está buscando al enemigo para mantenerse segura. Ve amenaza donde no la hay. Tiene miedos y temores irracionales. Rápidamente personas, eventos e ideas las va a interpretar ese cerebro complicado o desbalanceado, va a interpretarlas como amenazantes, ¿sí? Entonces, cuando se presenta esta neurored de memoria traumática, es porque en el cerebro humano, el que resuelve los problemas, no tenía suficiente información. Estamos hablando de los niños y de los adolescentes. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos incidentes críticos que causan el trauma? Dice, los incidentes críticos provocan un desbalance en el sistema de procesamiento de la información y la experiencia que se relaciona con esta vivencia no puede ser procesada a un estado adaptativo. Esta experiencia entonces va a quedar almacenada disfuncionalmente en una neurored de memoria, pero traumática, no sana. Entonces, a esto se le llama trauma psicológico o herida invisible. Lo que produce el trauma no es tanto el evento, hermanos, sino la forma física disfuncional. Acuérdense que lo que siente y lo que reacciona están en los cerebros bajos. Entonces queda neurológicamente almacenada en esta experiencia en la neurored de memoria. ¿Sí? Entonces hay que sacarla, hay que enfrentarla, pero donde haya autocomplacencia o donde hay indiferencia, yo siento esas cosas, pero digo, quién sabe qué serán. Hay personas que me dicen, yo les pregunto cómo te fue, cómo estás, cómo fue tu vida, cómo, no, todo bien, no, pues mi familia todo sí. Cuando en la familia a lo mejor me gritaban, me pegaban, a lo mejor me abusaron, a lo mejor el darme la nalgada fue con una vara, con algo que me pintó aquello y yo puedo recordar aquel ejemplo y me dicen, pero yo ya lo superé, eso ya pasó hace mucho. Pero cuando la persona nos está platicando, está llorando, está reaccionando como si lo estuviera viviendo, porque es una experiencia que está ahí almacenada sin procesar y entonces me va a dar reacciones en el presente, ¿sí? Y que forman parte de estas dos síntomas fuertes que hemos mencionado y que salen al descubierto en experiencias más graves como la pandemia o todas las demás que ya les mencioné. ¿Sí? Cuando yo no reconozco, mientras que nosotros los padres o las personas adultas no estemos conscientes de las heridas que ya tenemos en nuestro cerebro, vamos a repetir en nuestros hijos o con las demás personas la misma infancia dolorosa. Yo voy a repetir actitudes, voy a repetir comportamientos que vienen de aquel hombre natural o de aquella mujer amargada que no ha sacado ni ha sanado. Necesitamos tener en cuenta esto. Entonces, mencionando sobre los incidentes críticos, pueden ser unos de un evento muy fuerte. Tiene que tener 3 condiciones para que se dé esto. Tiene que ser demasiado fuerte, no esperado y vivido en soledad. ¿Sí? O sea, yo no lo comento porque el abuso de esta jovencita o de este jovencito. O pasó algo muy grave y yo no lo comento, no lo comparto, no lo saco, me lo guardo. Todo eso hace que haya una herida en mi cerebro y que se ponga en una neurored de memoria y se le vayan pegando a esa neurored de memoria experiencias similares y que se haga cada vez más grande. Déjenme decirles, hermanos, si nosotros no tratamos de limpiar esas neuroredes de memoria traumática, no accesamos a la expiación del Salvador, ahí se van a quedar y cada vez son más grandes. Por eso de repente por ahí andan los viejitos cascarrabias
que eran bien tranquilitos o muy pasivos en su juventud, pero ya en la edad adulta les sale todo lo que trae como un último intento del cerebro por limpiar lo que se tiene que limpiar antes de que otra cosa suceda. Son los accidentes, las violaciones, los asaltos, las extorsiones, son los incidentes críticos que se llaman trauma único. Pero hay muchas otras cosas más. Los incidentes críticos, las experiencias adversas en la niñez son más frecuentes. Nuestros padres no eran perfectos, nosotros no somos perfectos y a veces decimos y hacemos cosas, si no traemos limpio nuestro cerebro, se baja nuestra capacidad. Ahorita vamos a leer algunas declaraciones del Manual de Matrimonio Eterno que nos aclaran esto. Baja nuestra capacidad de albedrío, no se nos quita, pero baja la capacidad y entonces respondo de una manera que yo no quisiera. El apóstol Pablo decía, hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago. Él entendía cómo comportarse, pero de repente él hacía cosas que no hubiera querido hacer y a veces sentía que no lo podía controlar. Sabemos la vida de Pablo, más adelante podríamos examinar. Él era chaparrito, él era de un carácter fuerte, seguramente debió haber recibido bullying de chiquito o situaciones en las que fue muy fuerte, tuvo que hacerse a lo mejor de un carácter fuerte y todo, pero eso lo hizo hacer a pesar de que supo del Salvador. Batallaba para controlar su carácter. Las experiencias adversas en la niñez me refiero al abandono, a los pleitos que después preceden al divorcio, el bullying en la escuela, ¿sí? La soledad, dejar tanto tiempo a los niños solos, llorando, la pobreza extrema, hermanas, no saben lo que hace la pobreza, la falta de alimentos, la falta de posibilidades o de oportunidades, cómo hace que la persona se sienta menos importante, que no se sienta amada por un hijo de nuestro Padre Celestial. El abuso, los golpes, los gripos, las desvalorizaciones, también el contenido sexual o violento que nuestros hijos ven a través de los videos. Tengamos cuidado con eso. ¿Por qué, hermanos? Porque el cerebro, cuando están chiquitos, ya les dije, estos son inmaduros, apenas están estructurando, no tienen la información para discernir entre lo que está bien de lo que no está. Entonces el cerebro lo toma como información. Y entonces sus ideas, sus creencias, sus pensamientos, sus percepciones van a estar desbalanceadas. No van a estar en armonía con el ser divino que está dentro. Por eso empiezan a tener sintomatología para que te des cuenta que no es por ahí que hagas cambio, pero yo las ignoro y soy autocomplaciente. Entonces no voy a sanar. El trauma, hermanos, son las experiencias que afectan la capacidad del cerebro de analizar y de integrar información. Cuando yo tengo neuroredes de memoria traumática y no se limpian, la capacidad del cerebro humano, que es el que procesa la información nueva que estoy teniendo, no la puede procesar porque yo no me doy cuenta que las tengo, porque no tengo la información de saber que yo tengo esas cosas encendidas en el cerebro y que me impiden actuar como yo quisiera actuar con el conocimiento nuevo que me da Dios y mi Padre Celestial. Les puede caer un poquito el 20 y ver que hay personas que tienen mucha capacidad, inclusive pueden ser muy espirituales porque su comportamiento en el presente se esfuerzan por hacerlo, pero de repente que no haya algún tipo de estrés o alguna situación que me contradiga o que me saque así como que de mi zona de confort, porque me transformo y entonces me comporto como un niño caprichudo o como un adolescente irresponsable o emotivo, ¿sí? Nadie me quiere, nadie me comprende, o puedo ir con todo y después cuando me calmo digo, híjole, pero ¿qué fue lo que hice? Si yo sé que eso no es correcto y además no era para tanto, ¿qué fue lo que me hizo actuar de esa manera? Pues que yo tengo neuroredes de memoria traumática que cuando viene el estrés saltan. Entonces hay que atenderlas. No puedo escogerme de hombros ni ser autocomplaciente. Las trágicas heridas del abuso. Aquí voy a compartir con ustedes. Esta está en la página número 6 del Manual de Matrimonio Eterno bajo el título de, tiene que ver con el abuso. Las trágicas heridas del abuso, creo que así se llama. A menos que lo sane el Señor, el abuso mental, y cuando dice el Señor es cuando nosotros accesamos a la expiación del Salvador.
déjenme decirles cómo podemos accesar. Aquí en la diapositiva me faltó ponerlo. En una de las capacitaciones que tuvimos para los psicólogos de la iglesia, nos pasaron un video donde el Elder Holland estaba hablando a los psicólogos de la iglesia, al Departamento de Bienestar. Y entonces el Elder Holland les dijo que se sentía muy humilde y se sentía muy agradecido por estar enfrente de todos ellos para decirles que la labor que estábamos nosotros efectuando al tratar a los hijos de Dios se alineaba al de la expiación. Cuando yo escuché esas palabras del Elder Holland, mi corazón saltó tan fuerte porque yo he podido experimentar esas palabras en mi propio servicio a los demás, porque cuando les explico todo esto, se dan cuenta que no son ellos en el presente a lo mejor el 100% responsables de esta conducta, sino por haber recibido abusos en el pasado y no tomarles importancia o enfrentarlos, los tienen enquistados y eso los hace reaccionar como ellos no quisieran. Dice, a menos que lo sane el Señor, el abuso mental, físico, sexual puede causar graves efectos permanentes. Ya habrás sentido algunos de ellos como el temor, la depresión, la culpa, el odio contra ti mismo, la falta de estima propia y la dificultad para relacionarte normalmente con los demás. Al continuar el abuso surgen fuertes sentimientos de rebelión, de ira, de odio, a veces contra ti mismo, contra otras personas, contra la vida y hasta contra un Padre Celestial. Los esfuerzos frustrados de lucha tratando de poner fin a la situación suelen degenerar en el consumo de drogas, en la inmoralidad, en el abandono del hogar y trágicamente en los casos extremos al suicidio. Si no se corrigen estos sentimientos, llevan a una vida disipada, a un matrimonio desavenido e incluso a la transición de víctima a abusador. Una de sus terribles consecuencias es la falta de confianza en los demás que se convierte en una barrera para sanar. El abuso que has sufrido ha sido causado por otra persona que ha atacado injustamente tu libertad. Estos actos restringen temporalmente tu libertad. No te la quitan, pero sí la restringen. Y cuando tú sanas esas neuroneras de memoria traumática, recobras la capacidad completa de tu albedrío y vas a poder hacer cambios bien seguros y bien profundos en tu personalidad, en tu comportamiento, en tu percepción. Entonces veamos, el cuerpo recibe la información a través de los estímulos, ¿sí? El cerebro lo procesa y el aprendizaje viene después de procesado. Si no procesamos, entonces no hay introyección de comportamientos. Tengo el conocimiento aquí, pero no baja acá para controlar lo que está deficiente, los sentimientos y las reacciones. No tiene la capacidad del cerebro de poder hacer algo con ese conocimiento porque no hay conexión neuronal entre ellos, ¿sí? Cuando platico de esto es porque hay un desbalance y no podemos procesar ni aprender. Veremos cómo hay otro, dentro del sistema de procesamiento de la información, hay un, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que hablé que es el responsable de la percepción, de la conducta? Eso se le llama cognición, cómo aprendo, cómo recuerdo, cómo almaceno y organizo la información para mi beneficio. A eso se le llama cognición y es el trabajo del cerebro humano, es el que resuelve problemas. Desde la psicología cognitiva se define como el conjunto de procesos mentales implicados en el conocimiento, o sea, que introyecta ese conocimiento. Tiene como objetivo de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria, el aprendizaje y hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. Una persona que está afectada con neuroredes de memoria traumática percibe diferente, percibe raro, acomoda las situaciones, las escrituras y el conocimiento para no salir de su zona de confort, pero por eso la escritura dice, no seas sabio en tu propia prudencia, porque como yo tengo, en tu propia sabiduría, ¿sí? Tú tienes una creencia y acomoda las cosas a tu sabiduría, pero
esto es contrario a la naturaleza de Dios y naturaleza de la felicidad. Yo tengo que estar sano para que mi cognición me ayude a distinguir muy bien, a recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida de manera sana. ¿Sí? Entonces los problemas de integración emocional se deben a no haber limpiado, el no haber dejado atrás, el no haberme reconciliado con las cosas que son importantes y necesarias para que yo pueda tener esa inteligencia emocional. Acuérdense, mi cerebro, donde radica la inteligencia, la gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad, tiene que mandarle la información a las emociones que vienen con el estímulo. ¿Para qué? Para que me calme, para que tranquilice, para que aquella emoción me diga, no, pues es bien bueno y es muy guapo, y sí, pero aquí me dice que no me conviene porque no es no tiene mi misma creencia o no tiene mi misma fe, o porque tiene adicciones y no me va a hacer feliz. ¿Sí? Y le dice, ¿sabes qué? Tienes que terminar con este chico, es un hijo de Dios, pero él no lo entiende y tú que eres una hija de Dios, no mereces sufrir por ese tipo de situaciones. Pero cuando nada más me dejo ir por el corazón, le mando la información al cerebro y le digo, es que yo lo voy a cambiar, es que con mi amor y mi testimonio yo lo voy a cambiar. Y sabemos que eso no ocurre, porque eso es personal, él tiene su albedrío, tú no puedes cargar con lo de él trae lo suyo. Y tú no puedes cargar con lo de él, apenas puedes con lo tuyo. Otra forma en la que podemos hacer o reconciliarnos con nuestro pasado es haciéndolo, reconciliándolo con nuestros padres, haciendo que se cumplan estas promesas en nuestra vida. En el plan de nuestro Padre Celestial para sus hijos se centra en este tipo de familias, con hijos que obtienen fortaleza de los antepasados de muchas generaciones atrás y con padres que procuran bendecir a su posteridad por generaciones futuras. Si yo no limpio lo que traigo en el pasado, si yo no me reconcilio y perdono a las personas que me causaron las heridas por ignorancia, no por falta de amor, yo muchas veces les digo a mis hijos, los errores que yo cometí con ustedes no fue falta de amor, perdón, pero fue falta de ignorancia, no falta de ignorancia, exceso de ignorancia, y no, por no estar consciente de mis propias heridas y repetir en ustedes esa misma infancia dolorosa. Perdón y cambio, lo curo, lo sano y me reconcilio. El elder Bruce R. McConkie dijo que nosotros tenemos capacidades, habilidades, dones y talentos para poder ser nuestros propios agentes y sanar esto con la ayuda profesional cuando es más grave, o accesando a la expresión del Salvador para que esto suceda. Los científicos no pueden saber qué pasa cuando hay personas que son resilientes y otras no, qué es lo que los hace resilientes. Si no, el Bruce R. McConkie dice, los espíritus de todos los hombres cuando se encuentran en la presencia eterna desarrollan aptitudes, talentos, capacidades y habilidades de todo tipo y de toda clase y de todo nivel, de acuerdo a su obediencia, a su constancia y persistencia, como dice el libro Mormón. Durante este largo lapso de tiempo de vida se formó una variedad infinita de talentos y aptitudes con el correr del tiempo. No hubo dos espíritus iguales. Y menciona como Mozart y menciona a varias personas que hicieron uso de sus talentos y lograron lo que lograron. Dice, cuando pasamos de la presencia a la vida terrenal, traemos con nosotros las características y los talentos que desarrollamos ahí. En verdad, olvidamos lo que ha sucedido antes porque estamos aquí para ser probados, pero la capacidad y las aptitudes que adquirimos en este lugar permanecen con nosotros. Debido al desarrollo que adquirimos en la vida preterrenal, cada uno de nosotros viene a la tierra con una combinación única de talentos y aptitudes. Pero cuando yo tengo estas cosas que no he enfrentado, yo mismo me digo que no soy capaz, que no tengo talentos, que no soy bueno, que no esto y que no lo otro, y eso impide mi crecimiento, impide que yo me autoconozca y entonces que me desarrolle con el potencial al cual fui preordenado. Y entonces, ¿por qué menciono las familias? Porque muchas de las situaciones del pasado entre niños y adolescentes pues las vivimos en familia. Entonces ahí es donde se nos hicieron esas heridas. Quisiera compartir con ustedes lo que dice en Alma 32. Mas si desatendéis, otra vez, desatendéis, ignoramos o nos autocomplacemos
y somos negligentes en nutrir el árbol, he aquí, no echará raíz, y cuando el calor del sol llegue y lo abrace, se secará porque no tiene raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera. Compararemos pues la palabra a una semilla. Lo que estamos viendo hoy es una semilla de conocimiento. Si nosotros podemos examinar, probar y escudriñar estas cosas en nuestra propia vida, tal vez no salga, no tal vez no saldrá el sol, porque estaremos accesando a la expiación del Salvador. Dice, no, si tú no lo desecháis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí, empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezarás a decir dentro de ti, debe ser que esta es una semilla buena a la palabra, o que la palabra es buena porque empieza a ensanchar y entonces empieza a iluminar mi entendimiento. El árbol representa, hermanas, las raíces, representa mi relación con mis ancestros, y las frutos y las ramas representan los hijos y la descendencia. Entonces yo me tengo que encargar de fortalecer el yo, que es el tronco. Si mi tronco está débil, dañado o tiene heridas que no han sido resueltas, la savia que mis padres o mis ancestros han, sus vidas pueden fortalecerme a través, dice que obtienen fortaleza de los antepasados de muchas generaciones atrás. Hay un nudo transgeneracional ahí, y entonces si no perdono o no me reconcilio con mis ancestros, perdonando y dejando atrás las heridas que yo traigo, entonces no va a fluir esa fortaleza, y es obvio que mis hijitos o mi descendencia no va a tener la fortaleza que requieren. Dice, hay un discurso de conferencia, búsquenlo así, buscar, sanar y sellar, y explica mucho de cómo trabajando en la hora del templo y en historia familiar, que es reconciliándonos sanando nuestros corazones. Dice, sana tu corazón para que tu posteridad reciba un bagaje más ligero. Y esto se hace a través de todo lo que hemos explicado en el pasado. Para terminar, quisiera hablar un poquito acerca de uno de los estresores más fuertes que podemos tener. Y si nosotros hemos descuidado nuestra autosuficiencia emocional, cuando esto suceda, pues va a ser un trauma más que se agrega a esa neurored de memoria. Cuando hemos trabajado y tenemos una buena autoestima, no que no nos vaya a doler la pérdida de un ser querido, pero nuestro duelo va a durar menos tiempo y vamos a recuperar nuestra salud y vamos a aprender sobre lo que la muerte nos representa en nuestra vida, y entonces estaremos mejor. Cuando una persona fallece por la razón de que es un evento muy fuerte, se necesita o se requiere que le demos tiempo para asimilarlo. El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono, y es diferente para cada persona. Se puede sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos como la ansiedad, el miedo, la culpa. Este es otro estresor que hablamos al principio y que nos puede causar confusión, negación, depresión, tristeza y choque emocional. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Hay personas que me dicen, es que yo no sé qué decirle, y es que no sé cómo actuar cuando están apoyando a una persona que ha tenido una pérdida. Pues no tiene que decirle nada, esté allí para acompañarla, sirva de ayuda, de escucha. ¿Sí? Respete su duelo, permítale llorar, permita que se desahogue, no le diga que todo va a pasar, no le diga que sea fuerte, que sea valiente. Ella está haciendo todo lo que puede con lo que tiene. Acuérdense que necesita tiempo para procesarlo y pasa por diferentes estadios, por el de la negación, hablaba con una persona, me decía, yo no quiero aceptar que mi mamá ya falleció y prefiero imaginarme que ella está en casa y está preparando los alimentos y en cualquier momento le puedo hablar. Está en negación, pero ella tiene mucho tiempo en ese periodo, cada quien lleva su tiempo. Y dice, pero cuando yo necesito de mi mamá es cuando entro en conciencia de que yo me he estado autoengañando. Entonces ya va en el proceso de salir de ese estadio. Es una crisis de negación, de enojo, de depresión, pero después de ese tiempo viene la aceptación y el aprendizaje. Tengamos
tengamos misericordia, compasión y sirvamos de ayuda, siendo compañeras, ministrando de manera apropiada. Este es el mensaje que tengo para ustedes y concluyo agradeciendo la oportunidad de hacerlo de esta manera. Gracias. Bendito y amoroso Padre Celestial, Padre, gracias te damos por esta hermosa conferencia que nos permitiste tener, Padre. Te pedimos que nos bendigas y que nos des fortaleza con estos bellos mensajes que escuchamos hoy, Padre. Te pedimos que nos bendigas para que el día de mañana sea un día muy hermoso para cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos por el hermoso evangelio que tenemos hoy en día, Padre, y te pedimos que nos sigas bendiciendo día a día, Padre Celestial. Bendice a nuestro amado profeta, Padre, para que Él nos siga guiando siempre por el camino correcto. Te agradecemos por cada una de las bendiciones que nos brindas a nuestro hogar, Padre, en estos momentos tan difíciles. Te pedimos todo esto, Padre, humildemente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.